hermanos y hermanas, y gracias por cada vida de los que estamos aquí celebrando que tú has vencido la muerte, que tú has resucitado entre los muertos, Señor, y nos has dado vida, Señor. Y porque tú has resucitado es que nosotros estamos aquí celebrando después de miles de años, celebrando tu victoria, de la cual somos parte y lo hemos visto en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Génesis 1:1. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? ¿Qué dice? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bien fácil, ¿no? ¿Qué dice? En el principio creó Dios, ¿qué? Los cielos y la tierra. Y después ahí, todos los siguientes versículos empiezan a describir lo que Dios hizo y cómo Dios fue creando todo. Y dentro de la creación, después de que habría creado a los animales, había creado las cosas, el cielo, la tierra, Dios creó a Adán, ¿sí? Después, como vio que Adán estaba medio solito, dijo, voy a crear algo para que haya alguna ayuda idónea para él. Y dice la Escritura que Dios creó a los animales. Y después de los animales se dieron cuenta que Adán todavía se sentía medio solo. Entonces la Escritura habla que Dios llevó a Adán a un sueño profundo, tomó de su costilla y creó a Eva, ¿sí? Que fue su ayuda idónea, ¿sí? Entonces vea cómo en este pasaje lo que yo quiero que vea usted y yo es que somos creación de Dios. Dígale que a tu lado, vos sos creación de Dios. Y como eres creación de Dios, eres parte de la historia. La historia de la vida, la historia de la creación, la historia de la verdad. Y esto es importantísimo porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, escuche bien, marcó la historia de la humanidad en un antes y un después. Usted ve en los libros de historia, ¿no? Cómo la historia se divide así. Usted va a ver antes de Cristo y después de Cristo. Y así está dividida la historia. Qué impresionante es la vida de nuestro amado Jesús, que marcó la historia de la humanidad en un antes y un después. Y esto de que marcó la historia en un antes y un después, tiene que ver con un plan perfecto que Él tuvo, que Él tiene, para que toda la humanidad pueda conocerle y experimentar también en la historia de vida de cada persona un antes y un después. ¿Me va siguiendo? Entonces el deseo de Dios de haber creado al hombre fue con el propósito que el ser humano disfrute y goce de su persona, de su presencia para siempre. Este fue el deseo de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para que disfrutaran de Él, de su presencia, de su persona, de su amor. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, ahora dígalo fuerte. Sin embargo, ¿sí? Fíjese que la humanidad, en su libre albedrío, decidió ir en contra de Dios y vivir independientemente de Él. O sea, sabiendo que aún Dios es la fuente de todo lo que usted y yo necesitamos, Adán y Eva, que teniendo todo lo que necesitaban en el paraíso, en el Edén, que la palabra Edén quiere decir que el lugar de deleite, donde Dios mismo se paseaba, dice la Escritura, en medio de ellos, Dios quería que el hombre voluntariamente, diga conmigo voluntariamente. Dígalo otra vez, voluntariamente. Ahora dígalo con fe, voluntariamente. Decidiera depender de Él en todo y lo reconociera como la fuente de vida. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque Dios, al crear al hombre, Adán y Eva, con libre albedrío, era para que ellos voluntariamente
O sea, Dios quería que ellos tomaran la decisión de depender de Dios en todo. ¿Me vas siguiendo? Mire, Adán y Eva tenían todo, no les faltaba nada. El ambiente era perfecto. Tenían los árboles que daban frutos. Solo ellos tenían que cuidar del Edén, tenían que cuidar de la tierra y disfrutar de la presencia de Dios que se paseaba todos los días, hablando con ellos. Tenían todo lo que necesitaba. No había pecado, no había culpa, no había vergüenza. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Gracias. No pasaba nada, disfrutaban de todo. Ahora usted dirá, y yo escucho a mucha gente: Señor, si tú me harías esto o aquello, te prometo que ahora sí te voy a servir. ¿No han escuchado gente así? Señor, mira, ayúdame en mis necesidades porque tengo esto y así como te voy a servir, dame esto, dame aquello. Mira, Adán y Eva tenían todo. No había pecado, no existía el pecado. Tenían todo lo que necesitaban. Sin embargo, Dios les dio libertad para que ellos decidieran voluntariamente. Eso me encanta, que Dios nos dio libre albedrío para que usted y yo, de una manera voluntaria, le digamos: Señor, yo quiero depender de ti, vivir por ti, saber que tú eres mi fuente de vida. Pero el hombre decidió equivocadamente, engañado por la serpiente Satanás, comer del fruto prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y de esta manera Adán y Eva le estaban diciendo a Dios: Gracias, mi no te necesitamos. Dios. Creo que de ahora en adelante buscaremos nuestra propia sabiduría. Es más, tú nos diste un árbol, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos a comer de él, comimos, no nos pasó nada. Ahora conocemos el bien y el mal como tú, Dios, y ya no te necesitamos. Qué fuerte eso, ¿no? Si yo le dijera a usted, ¿usted le diría a Dios: no te necesito? Usted no le puede pensar, no. Pero la verdad es que en las acciones de vida que a veces nosotros llevamos, al ser independientes y no querer saber nada de Dios, cuando Él es nuestra fuente de vida, al alejarnos de Él estamos diciendo: Dios, gracias, tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal, no te necesitamos. Nuestro propio criterio, nuestra propia sabiduría, nuestra propia opinión es suficiente para aprender a vivir la vida sin vos. Esto es lo que pasó con Adán y Eva. Amén, Señor Jesús. Qué fuerte, ¿no? Jesús. Vamos a pensar un poco en esta situación. Gloria. Tenían todo lo que necesitaban. Así que yo en este día que quiero mencionar y adentrarme cómo hay un antes y después de Cristo. Y le voy a decir por qué menciono al principio antes y después de Cristo. Porque Dios es trido y uno, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y Dios ya sabía las cosas de lo que iba a estar sucediendo. Entonces, Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9, dice la Escritura que Dios creó al hombre. Ahí usted lo va a tener. Dice el versículo 7: entonces del polvo de la tierra, Dios el Señor formó al hombre e infundió en su nariz aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser con vida. Versículo 8 y 9 sigue diciendo: y Dios el Señor plantó un huerto. ¿En dónde? ¿Están leyendo ahí? ¿En dónde? En Edén. En el Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado. De la tierra, Dios el Señor hizo crecer todo árbol deleitable a la vista y bueno para comer, y también estaban en medio del huerto del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora quiero que vayamos al versículo 15 al 17 y miren lo que dice: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden:
puedes comer de todo el árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento de ¿qué? Del bien y del mal. Porque el día que comas de él, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Ciertamente ¿qué? Morirás. Morirás. La muerte viene de una palabra griega que significa separado de. Entonces la muerte es la separación del hombre con Dios. El día que comas de este árbol, le estaba diciendo Dios a Adán y a Eva, nuestra relación se va a romper, nuestra comunión va a terminar. Ya no va a haber relación entre ustedes y nosotros. Van a morir espiritualmente. Van a estar separados de la fuente de vida. Van a estar separados de toda la fuente de provisión. Todo este ambiente perfecto que ustedes ven, donde no hay pecado, donde todo es alegría, donde todo es paz, donde todo es amor. Si ustedes comen de este árbol, esto se va a acabar. Amén. Es como si ustedes le dijeran, mira, te vamos a poner en un lugar que es un paraíso, no vas a tener necesidad de trabajar, ni solamente vas a comer, a prepararte la comida, todo va a estar en las alacenas, vas a tener las heladeras llenas, vas a tener autos, vas a tener aviones, vas a tener barcos, vas a tener todo lo que tú quieras, pero lo único que no vas a hacer es pecado. Señor. Y usted, sí, no hay problema, Señor. Yo me voy ahí y te prometo que no te voy a fallar. ¿Sabe? Ellos estaban en un lugar perfecto y decidieron pecar. Comieron del árbol y murieron. ¿Sí? Quiero que vayamos al capítulo 3, versículo 1 al 4, que dice lo siguiente. Gloria a Dios. La serpiente era el animal que, dígalo conmigo. ¿Sí están leyendo? ¿Está ahí? ¿Se ve bien? ¿Alcanzan a leer todos ahí? Sí, bueno, vamos a ver qué dice. La serpiente era el animal que más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Y así que le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario, morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Yo me imagino una vocecita así como, y Eva se quedó, ¿cómo que? Sí. Dios sabe que el día que ustedes coman de él, se les van a abrir los ojos y van a ser como un Dios. Van a ser como él. ¿En serio? Sí. Vas a ser como Dios. Vas a conocer el bien y el mal. Eso fue lo que pasó. Yo no sé qué pensaría Eva en ese momento, pero teniendo todo lo necesario, vino una situación muy fuerte, que fue el pecado de Adán y Eva. Y ese lo enseñaron. Sí, el pecado de Adán y Eva. Génesis capítulo 3, versículo 6 al 8. Dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Acuérdense cuál era el árbol que iba a comer. ¿El árbol de qué? De la ciencia, del bien y del mal. Entonces quiere decir que cuando ellos probaron ese árbol, comieron de ese árbol, ellos experimentaron en su vida, en su espíritu, lo que es el bien, y escuche bien, pero también experimentaron lo que es el mal. Y después que Eva probó el árbol, vio que era bueno para comer, apetecible a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, mire cómo vio el árbol, se le antojó, ¿sí? Fue apetecible a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría, y tenían al lado de ellos, paseándose en medio de ellos, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios de toda sabiduría, la fuente de sabiduría. Y Eva tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y además que comió, dijo, hey, Adán,
vení, prueba esto. Está delicioso. ¿Cómo que estás comiendo? En instantes se le abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces tejieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios. Versículo 9. Dice, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde andas? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? Y el hombre respondió, ella fue. Ella me lo dio. Sí, la mujer que me diste por compañera, como si dijera esa mujer que idóneamente me diste, me dio a comer esto. Ella tuvo la culpa. Qué bárbaro el Adán, ¿no? Qué poco hombre, ¿no? No tomó su responsabilidad. La mujer que me dice por compañera fue quien me dio del árbol y yo comí. Ahora, a partir de ahí, entonces vinieron las consecuencias. ¿Sí? Vinieron las consecuencias. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Escuche bien. Estamos hablando antes de Cristo. Las consecuencias es que las relaciones y comunión con Dios fueron rotas por causa de ¿qué? Del pecado. Del pecado. Vino sufrimiento y dolor a la humanidad. Cuando Dios le habla a Adán y le dice, por cuanto tú has comido, entonces vas a traer maldición a la tierra. Y vinieron consecuencias tremendas. Maldición sobre la tierra. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Fueron expulsados de ese lugar donde estaba todo el deleite, todo lo bonito, todo lo hermoso, donde estaba la fuente de todo lo que necesitaban. Sí, las consecuencias, fueron que el hombre perdió su relación con Dios a causa del pecado. Y de ahí, usted ya sabe todo lo que vino en la humanidad. Sufrimiento, dolor, enfermedad, ¿sí? Maldición sobre la tierra. Y Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Aleluya. Génesis capítulo 3, versículo 14. Sin embargo, diga conmigo, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Vamos, díganlo todos. Dios es misericordioso. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? ¿No? Sí. Versículo 14 dice, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por eso que has hecho, maldita seas en todas las bestias, y entre todos los animales del campo, te arrastrarás sobre tu vientre, y polvo comerás todos los días de tu vida. O sea, antes la serpiente no se arrastraba. No sé si volaba o se paraba así, sí, pero no se arrastraba. Y luego versículo 15 dice, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia, y ella te dirá en la cabeza, y tú le dirás en el talón. Este versículo 15 es una profecía de la venida del Mesías, y de cómo el Mesías iba a aplastar la cabeza del enemigo e iba a destruir toda maldición. Entonces este pasaje es muy importante, porque en medio de todo el caos que estaba sucediendo, Dios maldice a la serpiente y le da una profecía a la serpiente, y esta profecía también es para toda la humanidad, de que iba a venir un Salvador, de que iba a venir alguien que iba a destruir esta influencia demoníaca, esta maldición que había venido sobre la tierra, y tenía que ver con la descendencia de Eva y Adán. Y si usted lee un poquito la escritura del Génesis, se va a dar cuenta que después, cuando nació Caín y Abel, Caín mató ¿a quién? A Abel, su hermano.
Y después Caín, cuando Dios le dice, hey, ¿qué haces? ¿Por qué la sangre de tu hermano está reclamando? Sí, pero yo no soy guarda de mi hermano. Entonces dice la Escritura que Caín huye de la presencia de Dios y se va a la tierra del norte, la tierra del vagabundeo. Entonces Caín, su generación, toda la generación de Caín son de violentos, de perversos, de asesinos, toda esa generación. Después nace otro hijo. Le nace a Adán y Eva otro hijo que se llamó, ¿cómo? ¿Se acuerdan? Sem, exactamente, ¿sí? Y dice la Biblia que la generación de su hijo Sem, que fue el que sustituyó a Abel, dice la Escritura que esta generación comenzaron a invocar el nombre del Señor. Dos generaciones diferentes. Vino la maldición sobre la tierra, la maldición sobre la humanidad, ¿sí? La maldición sobre Caín cayó, mató, fue el primer asesino que construyó una nación con violencia. Pero hubo otra generación, que fue la generación de Sem. Y toda su generación empezó a invocar el nombre del Señor, y toda la descendencia de Sem. De ahí vino la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y si no voy a hablar de la cronología, pero por ejemplo, Noé que construyó el arca, todos ellos, todos los que hicieron el bien, todos ellos vienen de esta generación. Miren lo que pasa cuando una generación, cuando una familia empieza a clamar el nombre del Señor. Yo me imagino preguntándole a Adán y a Eva, pero ¿cómo era en el jardín del Edén? ¿Cómo vivían? Platíquenme. Y a lo mejor iba con vergüenza y Adán, no, es que, mira, pasó esto. Esta es la verdad, hijo. Esto es lo que sucedió. Y de ahí vienen todas las maldiciones y desde ahí nos separamos del lugar de deleite, de la presencia de Dios. Rompimos relación con Dios porque Dios nos expulsó del Edén a causa de nuestro pecado. Y entonces Él dice, qué tremendo. Pero ¿saben qué? Nuestra generación, papá Adán, papá Eva, no se preocupen. Mi generación vamos a empezar a buscar el nombre del Señor. Qué tremendo esto, ¿no? Qué decisión que a pesar de que vieron a sus padres y escuchó a ser de sus padres lo que hicieron, Él dijo, esa maldición no va a llegar a mi vida. La voy a cortar. Voy a empezar a buscar otra vez a Dios. Voy a clamar por su misericordia. Voy a clamar por su presencia y algo va a suceder en todas las demás generaciones que vienen. Y por la decisión de este hombre, de ahí vino la generación, nuestra generación de Jesús. Qué tremendo, ¿no? Después, versículo 20 de Génesis capítulo 3. Dice, el nombre que Adán le dio a su mujer fue ¿qué? Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Luego Dios el Señor hizo que túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Y Dios el Señor dijo, antes de ir a lo que dijo, luego Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. O sea, Dios mata un animal, se lleva a cabo el primer sacrificio, ¿lo va siguiendo? Y el primer derramamiento de sangre, ¿para qué? Para que con las pieles de este animal Dios cubriera a Adán y a Eva de su desnudez, de su vergüenza. Esto es un símbolo y es también un tipo de redención. De hecho, Sofía hablaba el domingo pasado acerca de la redención, como que era la redención, todos los que estuvimos acá, y esto tiene que ver con redención. Y aquí Dios redime, porque cubre de su desnudez a Adán y a Eva. Pero miren lo que pasa en el versículo 22. Y Dios el Señor dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome también del árbol de la vida
y coma y viva para siempre. ¿Qué sucedió en este pasaje? Usted va a ver ahí en ese pasaje que cuando Dios cubre al hombre, todavía estaba en el huerto, pero tuvo que sacarlo, sí, tuvo que sacarlo de ahí, y además estaba el árbol de la vida, y de repente Dios estaba ahí diciendo, y mira si el hombre ahora se le ocurre alargar su mano y comer del árbol de la vida. ¿Qué fue lo que pasó acá? Lo que sucedió, sí, es que Dios decidió cortar la eternidad y la vida eterna para Adán y Eva. O sea, Adán y Eva, dentro del huerto del Edén, de ese ambiente perfecto que vivían, estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la vida. E iban a ser eternos, pero a causa de su pecado, Dios ya no les permitió probar de ese árbol. Entonces, ¿qué sucedió? La vida eterna se cortó. La fuente de vida se cortó. El árbol de vida se cortó. Y a causa del pecado, el hombre no podía tener más acceso a la vida, ni a la fuente de vida. Esto es bien fuerte, pero le voy a explicar por qué. Porque Dios tenía un plan de salvación. Dios tenía un plan de salvación. Había una profecía de un Salvador. Génesis 3, 14 y 15 dice, y yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Entonces vea cómo aquí está una profecía de un Salvador. En ese plan de salvación, seguimos, también es el primer sacrificio para cubrir al hombre de su desnudez. Luego Dios el Señor hizo túnicas de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Pero también, lo que les mencionaba, Dios cerró el acceso a la vida eterna por causa del pecado. Por eso el versículo 23, entonces el Señor lo sacó del huerto del Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado, echó fuera al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Nadie podía tener acceso a él ahora por causa del pecado. ¿No les suena interesante esto? A mí me suena interesante porque cómo Dios planeó todo. Aleluya. Y vino lo siguiente. Vino una profecía en la Biblia que se habla de la profecía de ¿quién? Léalo ustedes fuerte. ¿Quién? No es de nadie, es del león de Judá. Gloria. Sí, es del león de Judá. Acompáñame a Génesis capítulo 49, versículo 9 al 12. Hay una profecía y esta profecía se va extendiendo y va hablando. Vea cómo antes de Cristo, todo lo de la historia, cómo estaba en un caos. En medio de ese caos Dios tiene misericordia. En medio de esta misericordia Dios cubre al hombre con pieles. En medio de todo esto lo guarda, pero da una palabra profética, da una salida. Cubre el árbol de la vida para que el hombre no tome de él a causa de su pecado. Pero hay una profecía en Génesis 49, 8 al 12 que dice, a ti Judá, y estaba hablando a Judá, porque era de la tribu de Judá, te alabarán tus hermanos, sujetarás a tus enemigos por el cuello, y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Tú, Judá, eres un cachorro de león. Tú, hijo mío, te apartaste de tu presa, te encorvas, te echas como león, te asemejas a un león viejo. ¿Quién se atreverá a despertarte? No se te quitará el cetro, Judá, ni el símbolo de poder de entre tus pies, hasta que venga Silo, y en torno a él se congreguen los pueblos. Con tu pollino atado a una vid, con tu borrico atado a una cepa, lavarás tus vestidos en vino, y en la sangre de las uvas tu manto, con los ojos rojos por el vino y los dientes blancos por la leche. Esta es una palabra profética de la vida de Jesús, que también se le conoce como el león de Judá. Se le conoce como cordero
pero también como león. Entonces, esta profecía del león de Judá tiene que ver con lo que simboliza el león, ¿no? Valiente, aguerrido, que iba a enfrentar a todas las fuerzas demoníacas para destruir toda maldición y traer libertad otra vez a la humanidad. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Entonces la historia cambia después de Cristo. Ya no es la vida, o sea, había pecado, había muchas cosas, pero en medio de toda la historia, Dios va marcando en diferentes épocas palabras proféticas que tienen que ver con el plan de salvación que tiene para la humanidad. Y la historia cambia después de Cristo. ¿Cuál es el plan de salvación? Isaías 53. Perdónenme que le lea mucha Biblia, pero nosotros amamos la Biblia. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? ¿Hasta acá? ¿No se ha dormido todavía? Pues ahorita vamos a leer de memoria el 110, Salmo 119. Vamos. Isaías 53, miren lo que dice. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Es otra profecía. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y empieza a hablar de todo el sufrimiento de Jesús. Ciertamente llevó él, ¿qué? Nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, diga conmigo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Cuánta misericordia! Esto estamos celebrando en esta Semana Santa. La muerte de Jesús, que cargó por el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado en la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Sabe por qué dice eso? Que los ricos fue en su muerte. Porque a él le escogieron una sepultura especial. De un hombre rico, y era una sepultura especial. Y luego dice acá, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Seguimos adelante. Vamos a la siguiente filmina o diapositiva. ¿Sí? Escucha, esta profecía de Isaías 53 tiene que ver también con Jesús, la forma como iba a morir. Y así sucedió hace más de 1000 años, 2000 y algo de años. Y hoy estamos celebrando esto. Pero miren lo que dice en Lucas 23, versículo 33 y estos versículos. Y estoy terminando con esto. Lo crucificaron allí, lo mismo que a los malhechores, uno a la derecha de Jesús y el otro a su izquierda. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y en ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Ahí murió Jesús. ¿Sí? Pero hubo tinieblas, el sol se oscureció, el velo del templo
se rasgó, y esto quería decir que el lugar santísimo que estaba dividido, que solamente podría entrar el sumo sacerdote, a ese lugar se rasgó. Y después en hebreo nos habla de que nosotros tenemos acceso y entrada a la presencia de Dios directamente. Ya no necesitamos un lugar santísimo, podemos entrar a través de Jesucristo a ese lugar santísimo. ¿Me va siguiendo? Entonces, qué hermoso esto que pasó. Sin embargo, él murió. Pero al tercer día, regresaron al sepulcro, llevaban las especias aromáticas que habían preparado María y otras hermanas, y como se encontraron con que la piedra del sepulcro había sido quitada, entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Y mientras ellas se preguntaban qué podría haber pasado, dos hombres con vestiduras resplandecientes se pararon junto a ellas. Llenas de miedo, se inclinaron ocultando su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Digan conmigo: ha resucitado. Ha resucitado. Ahora díganlo con alegría: ha resucitado. Ha resucitado. Vamos, todos juntos. ¡Ha resucitado! ¡Claro que ha resucitado! Acuérdense de lo que les dijo cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero al tercer día resucitará. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Mateo 27, versículos 51 al 54, hubo testimonios de que Jesús resucitó. Miren lo que pasó. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos, de personas que habían caído en él, que ya habían muerto, volvieron a vivir. ¡Wow! Después de que la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad, donde se aparecieron a muchos. O sea, cuando Jesús resucitó, también muchos resucitaron con él. Es como si el tío Pedro, que había muerto, de repente resucita también. Yo estoy en la casa, me tocan la puerta, abro la puerta y ahí está el tío Pedro. ¿Qué haces aquí? Ya te habíamos enterrado. No, Jesús me resucitó otra vez. Bueno, no, otra vez no, la única vez. ¿Me va siguiendo? O sea, eso fue tremendo, es un testimonio tremendo. ¿Por qué? Porque el poder de Jesús, el poder que Dios le dio a Jesús de vencer la muerte, la maldición de la muerte, es esa misma bendición que es para nosotros. Y al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús se llenaron de miedo y dijeron: en verdad, este era el Hijo de Dios. Diga conmigo: Jesús resucitó. Jesús resucitó. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué? Aunque esté muerto, vivirá. Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá, ¿qué? Eternamente. ¿Se acuerdan del árbol de la vida? Donde expulsaron a Adán y a Eva, y Dios apartó ese árbol y no permitió que nadie lo tocara. A través de Cristo, que también se le conoce como el segundo Adán, Él es la puerta para ese árbol de vida. Wow. Es de Jesús. Todo aquel que cree en Él no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Creen esto? Le dijo: sí, Señor. No, el que estaba acá no hizo. Dijo: sí, Señor. ¿Crees esto? Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Ahora quiero que vea esta figura, cómo el árbol de vida estaba oculto, y a través de Jesús, otra vez Dios nos lleva a este lugar donde su presencia, en su presencia, como dice la Escritura, hay plenitud de gozo. En su presencia
hay plenitud de gozo, ¿y qué? Y delicias a su diestra para siempre. Jesús resucitó. Y la historia nos habla de esto. La historia de la Escritura afirma con hechos, con profecías de lo que iba a suceder. Ciertamente el primer Adán pecó, falló, pero el segundo Adán, que es Jesús venció la muerte, obedeció a pesar de todas las tentaciones que tuvo. ¿Para qué? Para que usted y a mí pudiéramos tener vida. Venció la muerte, venció las maldiciones. Con Cristo, usted y yo podemos tener una nueva vida. Diga conmigo, esto es una realidad. Esto es una realidad. ¿Cuántos saben de lo que les estoy diciendo? Que en nuestras vidas Dios ha cambiado nuestro corazón, que hemos nacido de nuevo y experimentamos el gozo de Dios, la alegría de Dios, pero sabemos que también tenemos esta vida eterna a causa de su Hijo, porque Él es el pan de vida. Él es el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Gloria a Dios por esto. Esa es la buena noticia que nosotros como cristianos tenemos, y podemos regocijarnos y saber que en un día como estos Jesús resucitó de entre los muertos y subió a la diestra de Dios y va a venir otra vez. Dile al que está a tu lado, va a venir otra vez, ¿eh? No te vaya a pasar lo de los discípulos que cuando a Jesús lo crucificaron, todos agarraron cada quien para su rumbo y dijeron, no, estuvo buena la pasamos bien con Jesús, esos asaditos, charlábamos, todo bien, pero pues ya lo mataron, ya se acabó todo. Se olvidaron de todo, se olvidaron de las profecías, se olvidaron de todo lo que Jesús les estaba hablando. En un momento de crisis se olvidaron de todo. Y los ángeles cuando van levantándose y les dicen a los discípulos que están mirando al cielo, este mismo Jesús que ha ascendido va a venir otra vez. Espérenlo. Jesús les dijo a sus discípulos, no se vayan ¿de dónde? De Jerusalén. Esperen la promesa, yo me voy, pero es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu, que nos va a guiar a toda verdad. Y este es el tiempo que usted y yo estamos viviendo como hijos de Dios. Jesús está a la diestra de Dios, pero envió a su Espíritu para que continuáramos la obra de Jesús. La iglesia de Jesucristo, diga conmigo fuerte, la iglesia de Jesucristo, somos el testimonio vivo de su resurrección. Eso es lo que somos. Y esta es nuestra tarea. Y este es nuestro mejor trabajo, predicar a Jesús, hablarle a la gente de Jesús para que se vuelva a Dios, para que sepa que todas estas maldiciones de nuestros primeros padres se rompen con Jesucristo. Somos la iglesia, esta es nuestra tarea hasta esperar ¿a quién? Al novio, a Jesús, que viene otra vez por nosotros. En Apocalipsis capítulo 5, usted va a encontrar ahí, en ese pasaje, cómo habla de quién es digno de abrir el rollo, quién es digno, y se habla del Cordero, el que murió en la cruz. El único digno de abrir el rollo era Jesús, el que va a venir otra vez por su iglesia. O sea, no ha acabado la cosa. Continuamos predicando, pero hay esperanza de que ya estamos disfrutando de la salvación, pero todavía no en su plenitud. Y eso es lo que Dios quiere llevarnos. Pero mientras tanto hay muchas personas que no conocen el amor de Jesús. Y es a usted y a mí que nos toca esta gran responsabilidad, pero la podemos hacer bien. ¿Sabe cómo? Viviendo en esta comunión con Dios, disfrutando de su presencia, haciendo su voluntad, agradándole en todo. Porque esta es la forma como nuestros ojos se van a abrir y vamos a poder ver la gloria de Dios manifestada en la iglesia, y todo este barrio puede conocer a Jesús a través de tu vida. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.